Bendito sea su nombre. Libro de Oseas, capítulo 13, versículo 13. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse a punto de nacer. Oramos. Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Esto quedó en el Antiguo Testamento, pero dice que todo es útil. Todo es útil. Dice, todo es útil. La palabra de Dios dice que es útil. Toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así está escrito. Y lo de la fe decimos amén, creemos que es así. Por eso no hay nada para desechar. De tu palabra no hay nada para desechar. Nadie puede decir esto yo ya lo conozco. No hay nada para desechar. Siempre hay algo más para poder profundizar. Para que nuestro entendimiento sea un buen entendimiento y podamos caminar como entendidos, conociendo de manera profunda cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ayúdanos en esta noche a prestar atención, sabiendo que tenemos oído para oír, podamos oír lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Que no nos vayamos de este lugar pensando que fue un día más de culto, sino que nos vayamos de este lugar pensando que una vez más tú nos vas a hablar. Tú nos vas a hablar. Tú nos vas a hablar. Porque ¿quién nos ama como tú? ¿Quién nos ama como tú? ¿Quién puede tener el cuidado hacia nuestras personas como tú? ¿Quién conoce el valor que tenemos nosotros sino tú? Padre Santo, nos encomendamos a ti, a la guía de tu Espíritu Santo. Habla, que tu pueblo oye, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea su nombre. Y a su nombre. Dice que toda la palabra es útil. Útil. Es cuando los chicos van al colegio, usted va y le compra útiles. Usted le compra cosas que le van a ser útil. La palabra es así. Es como una herramienta, ¿veo? Usted le compra un lápiz a su hijo, una herramienta. Le compra una regla, otra herramienta. Le compra un cuaderno, se transforma en una herramienta. Le compra una goma y es una herramienta. Le compra un liquid paper, es una herramienta. Le compra un manual, es una herramienta. Todos son herramientas. La palabra así es para nosotros. Es como una herramienta a la cual nosotros podemos echar mano. Cada circunstancia que Dios permite a nuestras vidas, cada circunstancia que Dios permite en nuestras vidas, es para que nosotros echemos mano a la herramienta que Él nos da a nosotros, la palabra. Dice que es útil. La palabra es útil. La palabra. Mire, si usted manda a sus hijos al colegio, con todas las herramientas que usted le compró para que pueda cruzar el ciclo lectivo, y resulta que él tiene un instrumento ahí y no lo usa. Y usted ve que él, cuando va a rayar, usa la mano y lo que va a marcar, la fibra, ¿no? Y usted ve que esa raya está media, que se salió del renglón. ¿Nunca le pasó a usted que tire los renglones, que es una herramienta en el cuaderno para que usted pueda escribir sobre el renglón, y nunca se encontró que terminó por arriba del renglón o por abajo del renglón escribiendo? ¿Por qué le ponen renglones? Para que tengamos una escritura ordenada. Entonces los renglones es una herramienta para nosotros que nos es útil. Está en usted que la quiere usar y está en yo que la quiere usar. Entonces usted que le va a decir a su hijo, hijo, ¿qué? ¿No te compré la herramienta? ¿Qué? ¿De qué habla mamá? ¿No te compré la regla? ¿No te compré una regla? Sí. ¿Y por qué no me usas la regla? Es una herramienta que yo te compré que tú la tienes que saber utilizar, saber cuándo la vas a utilizar. Una herramienta, una regla, para que el trazo sea recto. Entonces la palabra es así, es una herramienta. Y nosotros tenemos que utilizar esa herramienta. Toda la palabra es útil, toda, no hay nada para desechar. Es útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin? Que usted y yo, los que somos de Dios, seamos enteramente preparados
Dice, para toda buena obra. ¿Y esas obras cuáles son? Las que Él preparó de antes la fundación del mundo, para que nosotros anduviéramos en ella. Entonces, ¿qué necesitamos? Usar las herramientas que Dios nos da. Es luz a mis pies tu palabra. Es luz, es una herramienta, una luz. Entonces, ¿qué pasa? Ilumina y me muestra a mí por dónde debo caminar. La palabra es eso, tiene esa función. El pastor hablaba ayer, decía que el Señor le hablaba a sus discípulos y le dijo, yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. Y yo meditaba en mi casa y compartía con mi familia. ¿Y de dónde salieron los pámpanos? De la vid. Dijo el Señor, el que en mí no lleva fruto, dice. Por cuanto el Padre el labrador, dice, lo va a quitar. Pero el que lleva fruto en mí, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál será el anhelo de Dios? ¿Quitar o limpiar? Limpiar. ¿No es así? Porque dice su palabra, en esto he glorificado mi Padre, dice, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Entonces, ¿cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Limpiar. ¿Qué es limpiar? ¿Acaso hay algo sucio en el Señor? No. No hay nada sucio en el Señor. ¿Pero de qué habla de limpiar? En cuanto a abandonar, en cuanto a dejar de lado. Por eso viene la palabra para eso. ¿Para qué? Para que lo torcido se corrija. Para lo que se salió del camino se vuelva a meter en el camino. Cuando se levanta un razonamiento, un pensamiento de hombre, sabemos que para lo único que sirve para generar problemas. ¿Para qué? Entonces Dios viene y otra vez nos enfoca dónde tenemos que mirar. ¿Dónde tenemos que mirar? En la palabra. En la palabra. ¿Por qué? Porque es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que usted, hombre de Dios, para que usted, mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. No es para otra cosa la palabra. No es para contender. No es para espadear. Sino que es una herramienta útil. Y nosotros no podemos vivir sin estar alineado con la palabra. Dios quiere que llevemos mucho fruto, porque en eso es glorificado Él. ¿En qué es glorificado Dios? Que usted y yo llevemos mucho fruto. ¿Cómo podemos ir afuera nosotros sin esos frutos? Por eso somos enseñados, por eso Dios puso los ministros, ¿para qué? Para enseñar. Por medio de la palabra. Porque ya sabemos que es una herramienta útil la palabra. ¿Para cuánto la palabra es una herramienta útil? ¿Qué usó usted para venir acá hoy? ¿No usó la palabra? ¿Qué usa usted? ¿No es la palabra la que usa? Mire, cuando se levanta un razonamiento, mi esposa me dijo, no tengo ganas de la iglesia hoy. ¿Por qué? Me duele la pierna. ¿Te duele la pierna? ¿Y te vas a quedar en casa? ¿Te vas a quedar en casa? ¿En serio me decís? Vamos a la iglesia, le digo, ¿te duele la pierna? Y bueno, comprobado que podés congregarte con la pierna dolorida. Si en la guerra, cuando las personas están heridas en un hombro, agarran el arma con la otra mano y empiezan a para matar gente. No se quedan. Nadie se deja morir porque está herido. Uno pelea, uno batalla. No podemos quedarnos en casa nosotros porque me duele el cuerpo, porque me duele la cabeza. Ay, porque no me siento bien hoy para congregar. Si no es por el sentir. Es por andar conforme a la palabra. Ese sentir no nos es útil a nosotros. ¿Qué me es útil? La palabra. Me alegré y me gocé con lo que dijeron en la casa de Dios iré. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? La palabra. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Para todo necesito la palabra. Para todo lo que voy a hacer necesito la palabra. Necesito la palabra para acostarme. Necesito la palabra para levantarme. Necesito la palabra para todo lo que voy a hacer en mi casa. Porque aún sabemos que el servicio comienza en el hogar. Para la esposa, el servicio comienza hacia el esposo. Ahí comienza el servicio de la esposa. Es con el esposo. Y después, para con los hijos. ¿Y qué necesita? Para saber el servicio que tiene que dar. La palabra.
La palabra necesita. Una esposa que no hace feliz a su marido nunca va a ser una buena madre. Una esposa que no descubre ser feliz a su marido nunca va a ser una buena madre. Fracasará como mamá. Entonces Dios le da a ella la posibilidad de ser una buena madre siendo una buena esposa. Y un marido que no es un buen esposo fracasará como papá, porque ¿qué le estará enseñando a su hijo? Y los hijos que no obedezcan y honren a sus padres fracasarán como hijos. Pero Dios nos trajo a nosotros no para que fracasemos, sino para que comprobemos que su buena voluntad es agradable y perfecta para nosotros. ¿Cuánto creen esto? Entonces, ¿qué tanto vale para nosotros la palabra? ¿Qué tanto tendría que valer la palabra? La palabra de Dios, ¿qué tanto vale para nosotros? ¿Cómo separamos a Dios de la palabra? ¿Cómo alguien puede decir, amo a Dios, y después no se quiere someter a la palabra? ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios y no ama su palabra? Si la esposa ama al marido, ama toda palabra que sale de la boca de su marido, porque lo ama. Así nosotros también. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces amamos su palabra. ¿Cómo hace usted para separar la palabra que dijo el Señor del Señor? Es imposible. Es imposible, no lo podemos separar. ¿Qué dice de nosotros? Ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿No dice así? ¿No dice que nada ni nadie nos puede separar de Él? Amén. Entonces, ¿cómo nos vamos a amar su palabra? ¿Cómo nos vamos a amar la dirección que Dios nos va dando? ¿Cómo nosotros nos vamos a ir comprobando lo que Dios nos va enseñando día a día, cada día de culto, y aún en nuestros hogares? Si nosotros vamos a escudriñar la palabra, Dios nos sigue enseñando. Porque no venimos al mundo nosotros simplemente para pasar por el escenario de este mundo. No, ¿por qué? Porque la palabra nos ha declarado a nosotros que fuimos predestinados de antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que sigamos una regla, para que alcancemos una medida y una estatura. Por eso Dios nos enseña. ¿Para qué? Para que andemos todos conforme a la misma regla. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto que habla de una medida semejante a Cristo Jesús. ¿Está entendiendo? Quizás ustedes lo han oído muchas veces. La pregunta es, ¿lo ha entendido? Hay una palabra en la Escritura dice, ¿qué más haré por mi viña? Y el pastor compartía ayer, ¿qué más haré por mi viña? ¿Qué más puedo hacer por mi viña? La labré, semillas, vides escogidas, no le puse, escogidas eran las vides. La cerqué, le puse un lagar, una torre. ¿Qué más puedo hacer por mi viña? Esperaba, dice, uvas, del disfrutar de esas uvas. Y dice, y me dio uva silvestre. Pero nosotros en Cristo, amados, nosotros en Cristo, una vez compartí con ustedes, ¿para qué Dios nos introdujo en Cristo? Si para Dios somos lo que es Cristo, ¿para qué Dios nos introdujo en Cristo? En Adán, Él no pudo tener contentamiento. En Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo resucitó y dio testimonio de que este era su Hijo amado en quien tenía contentamiento. Nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cómo cree que Dios lo mira a usted? ¿Cuándo vamos a entender esto? Que Dios nos introdujo en Cristo para tomar contentamiento de nosotros. Por eso dice que el justo viviría por la fe.
¿Para qué nos introdujo en Cristo Dios? Para tomar contentamiento de nosotros. ¿Qué más hizo? Nos hizo participar de la obediencia, de una obediencia perfecta. ¿Por qué cree que la palabra dice que nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo? Porque nos hizo participar de una obediencia perfecta. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Que sabiendo estas cosas, nosotros corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante y vayamos comprobando esa obediencia perfecta que Cristo mostró. Nosotros lo podamos ir experimentando nosotros. Por eso tenemos una dirección, por eso Dios nos lleva a nosotros a comprobar, para que comprobéis cuál era la buena voluntad de Dios para con nosotros. Una voluntad que Dios ya tenía de antemano, ya preparada en su mente, porque dice que nos predestinó desde antes la fundación del mundo, ya con una voluntad para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que andemos en novedad de vida. ¿Y qué es andar en novedad de vida? Si no es comprobar lo que Dios dice de nosotros en Cristo. ¿Qué es andar en novedad de vida, amado? ¿Acaso no es comprobar que lo que Dios dice de nosotros es verdad? ¿O acaso Dios miente? ¿Dudaremos de Dios nosotros? ¿Iremos a dudar que ya lo ha hecho todo el Señor? Que Dios ya lo ha hecho todo por nosotros en Cristo, nos lo dio todo, ya lo tenemos todo. ¿Qué es lo que nos resta a nosotros? Persuadirnos, convencernos y obedecer a la fe. Porque ya Dios nos puso una regla por la cual todos debemos caminar y ya nos puso una medida. La medida es Cristo. Cristo dijo, el discípulo no puede ser más que su maestro. Bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Amén? ¿Así está escrito? ¿Así está escrito, amado? Entonces la medida ya está. Pero una regla es algo que es derechito, ¿vio? Sigamos todos la misma regla, caminemos todos por la misma regla. Dios dice, demos. Dios dice, perdonad, perdonemos. Dios dice, pasando por alto la ofensa, descubramos que podemos pasar por alto la ofensa. Sabemos lo que produce la ofensa a nosotros. Aquel que recibe la ofensa va a tener que perdonar. Pero hay algo más excelente. ¿Cuál es? Pasar por alto la ofensa. Hacer como que no te hicieron nada. Y todos tenemos que ir por la misma regla. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se nos concedió a nosotros poder llegar a comprobar, tener la experiencia para poder llevar fruto. Cuando Cristo comenzó su ministerio, amado, Él era un hombre que ya estaba preparado. Un hombre fue preparado por Dios y comenzó su ministerio. ¿Qué es lo que manifestó Él? Frutos. Él mismo dijo, el árbol bueno no puede dar malos frutos. Él manifestó frutos. Fue misericordioso, compasivo, benigno, longánime, paciente. Misericordioso. Y todos tenemos que llegar a experimentar esa vida, porque Dios nos introdujo en Cristo, nos hizo participar de esa obediencia de Cristo perfecta, por causa de eso nos sientan en lugares celestiales, pero estamos acá en la tierra, estamos en este cuerpo. ¿Para qué? Para comprobar lo que es agradable a Dios, dice. Para eso Dios nos predestinó en Cristo, para comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Cuánto quieren comprobar esto? ¿Qué dice? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Y quién es la verdad? ¿No es Cristo? ¿Sí? ¿Y nosotros qué somos en Cristo? ¿Qué somos nosotros en Cristo si Él es la verdad? ¿Qué somos nosotros? ¿Dios nos ha hecho participantes de lo que es Cristo? Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Y si Cristo es la verdad, ¿usted qué es? ¿Yo quién soy? Por eso es una cuestión de identidad. Es una cuestión de identidad.
Es una cuestión de que usted se puede identificar. Si Cristo es la verdad, ¿quién soy yo? Si Dios me hizo uno con Él, para tomar contentamiento de mí, ¿qué ve Dios en mí que yo no termino de descubrir? ¿Qué ve Dios en usted que usted no termina de descubrir? Y yo no termino de descubrir, pero Dios nos predestinó a nosotros para que alcancemos una medida, la estatura de un varón perfecto. Nos predestinó para alcanzar una estatura espiritual, la estatura de un varón perfecto. Ahora quiero ir a lo que leímos recién. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. ¿Y por qué? Dice, hijo, es un hijo no sabio. Esto quedó para nuestra monición, hermano. Eso quedó para nosotros, para que nosotros tengamos una enseñanza del pasado. Ahora, si nosotros estamos en Cristo, ¿podrá Dios mirarnos a nosotros y decir, ¿no sabios? ¿Podrá decir Dios de nosotros que no somos sabios? ¿Acaso no fue hecho Cristo sabiduría por nosotros? ¿Dios no nos ha hecho uno con Cristo? ¿Y cómo hace Dios ahora para volverse atrás de lo que hizo? ¿Cómo hace? ¿No fue hecho sabiduría por nosotros? No escucho ningún amén. ¿No fue Cristo hecho sabiduría por nosotros? ¿Y no somos uno con Cristo? ¿No está en Él la sabiduría? Entonces también está en nosotros. Nada más que la tenemos que descubrir. Por eso Dios nos manda las enseñanzas a nosotros, de cómo debemos andar, para descubrir la sabiduría de la cual nosotros Dios nos hizo participantes. ¿Cómo hace Dios para exaltarnos a nosotros y decir que nos exaltó y nos sentó en lugares celestiales, si nosotros no nos es revelado que en Cristo Jesús Dios nos hizo participar de una obediencia perfecta? Por esta causa Él nos sentó en lugares celestiales. No dice que algún día nos va a sentar. La palabra dice, y nos exaltó juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales. Hermano mío, ¿dónde está usted sentado hoy en día? ¿Dónde está la iglesia sentada? En lugares celestiales está sentado. ¿Dónde? En lugares celestiales está sentado. Y todo lo que nosotros deberíamos saber para saber conducirnos y todo lo que necesitamos, Dios nos lo ha dado en Cristo. Para eso puso los ministros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, dice. ¿En qué? En el conocimiento. ¿Cómo alguien acá puede decir ahora que ya Dios lo tomó, lo exaltó y lo sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales, que no puede? ¿Cómo alguien de los que estamos acá, al oír estas cosas, va a salir de acá diciendo, ay, pero yo no puedo perdonar? Ah, no, pero yo no puedo hacer misericordia con este. No, yo no puedo. ¿Cómo nosotros vamos a salir pensando así? No, yo esto no lo puedo pasar por alto. ¿Cómo que no? Si dice que estamos sentados en lugares celestiales. Entonces tenemos que meditar, ¿para qué estamos en el escenario de este mundo? En esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto. ¿Fruto de qué? Fruto, lo que manifestó Cristo, frutos. Fruto de una vida. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Comida y bebida? No, justicia, paz y gozo. Esto es para los que creen. Y para los que quieren, para los que lo van a anhelar de hoy en adelante, si no lo entendían así, hoy entiendan. Tenemos que entender estas cosas. Yo una vez conté que cuando congregamos en otro lugar, hacíamos empanadas nosotros, porque se estaba haciendo una obra material en la iglesia, y hacíamos empanadas y se hacían en casa, se hacían en fuego. Y muchos hermanos venían a vender empanadas. Y los propios hermanos compraban, Los propios hermanos compraban las empanadas, estaban esperando que llevaran las empanadas para comprar las empanadas. Pero había una jovencita que era la primera vez que venía.
Y ella estaba ahí nerviosa. Y a mí se me da por decirle, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo te compro todas las empanadas. Pero tú ayúdame a venderla. Creo que tardó 10 minutos y volvió. ¿Por qué? Porque no tenía el peso sobre sus espaldas de que tenía que vender las empanadas. Yo eso se la había comprado ya. ¿Por qué este ejemplo? Nosotros ya, Dios nos ha exaltado. Dios ya nos ha sentado en lugares celestiales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Despojarnos de todo peso, dice. Esta nena tenía un peso sobre sus espaldas, de responsabilidad. Ella tenía que vender las empanadas, ella no quería volver. Sentía ese peso porque iba a recibir empanadas, las tenía que vender y no sabía cómo. Yo le dije, yo te las compro, amor. Pero tú andá y ayúdame a venderlas. Salió sin el peso de la responsabilidad. Yo había tomado esa responsabilidad para que ella pueda salir con libertad. Cristo ya lo ganó todo para nosotros. ¿Amén? ¿Lo ganó o no lo ganó Cristo todo para nosotros? ¿No es por Él que fuimos sentados en lugares celestiales? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? A medida que viene la enseñanza, saber que Dios ya lo ha hecho todo por su viña, ir a la práctica. Practicar. Practicar. Solamente practicar. ¿Para qué? Para tener la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia es ese fruto que yo necesito. La experiencia es ese fruto que el mundo necesita. ¿Está entendiendo? Ahora acá dice, dolores de mujer que da a luz, le vendrá, dice. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse a punto de nacer. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Este se detenía a punto de nacer. ¿Cuántos nacieron de nuevo acá ya? ¿Cuántos son nueva criatura en Cristo? Amén. Entonces nosotros, a medida que Dios nos va hablando, no nos podemos detener nosotros. No nos podemos detener como lo hizo este varón. Dice, hace tiempo ya que no debería detenerse a punto de nacer. Dios lo quería llevar a otro lugar. Dios siempre nos quiere llevar más allá. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero nosotros no deberíamos detenernos. Por eso dice, alentaos al amor y a las buenas obras. No deberíamos detenernos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando recibimos la instrucción, es el momento de avanzar. Cuando nosotros recibimos la instrucción de parte de Dios, es el momento de avanzar. Cuando Dios dice hay que predicar, es el momento de avanzar. Moisés, ¿por qué te detienes? Di al pueblo que marche. Entonces no nos podemos detener nosotros como lo hicieron antes, dice. Hijo no sabio es. ¿Cómo? ¿Hijo no sabio? Si Cristo fue hecho sabiduría por nosotros. ¿Cómo? Eso no es para nosotros. Pero mire, este se detenía a punto de nacer. Dios lo quería que llevarlo a otra experiencia. A nosotros Dios todos los días nos quiere llevar una experiencia nueva. Y somos los únicos que podemos detener eso. ¿Qué más va a hacer Dios por nosotros? Nos dio vida nueva, nos dio su Espíritu Santo, derramó su amor en nuestros corazones, nos da la luz de la palabra. ¿Qué más puede hacer por nosotros? Ahora ya depende de nosotros. ¿Qué? De no detenernos. Cuando Dios nos quiere llevar a otro lugar. ¿Amén? Este era un hijo no sabio. Y por causa de eso, dice que dolores, dice, como mujer de parto le iban a sobrevenir. Pero nosotros no podemos decir que no somos hijos sabios. Si estamos en Cristo. No podemos decir que nosotros somos hijos no sabios,
¿Cómo dirá Dios eso de nosotros? Y acá Dios lo estaba diciendo. Hijo no sabio es. Pero ¿cómo dirá Dios de nosotros que no somos sabios si nos introdujo en Cristo a nosotros? ¿Cómo Dios ahora nos llama nueva creación? Nos sentó en lugares celestiales. Nos hizo participar de una obediencia perfecta. Nos introdujo en Cristo para tomar contentamiento de nosotros, porque en Adán no podía tomar contentamiento. Dijo el Señor, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bendito sea su nombre. Todas son hechas nuevas. Todas esas cosas nuevas son las de las cuales Dios se contenta. Creados en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad para buenas obras. Él se compró un pueblo celoso de buenas obras, dice. ¿Celosos? Sí, un pueblo que ama las buenas obras. Ama. Dios te dio un lugar. Ama el lugar que Dios te dio. Ama. ¿Por qué? Porque si Dios te dio un lugar, tiene que ver con las buenas obras que Él preparó para ti de antemano. Ama ese lugar. No dejes el lugar que Dios te dio. Ama ese lugar. ¿Por qué? Porque estar en ese lugar donde Dios quiere ponerte son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y así mostramos que somos lo que Dios dice, un pueblo celoso, que ama las buenas obras. Es un hijo no sabio. ¿Cómo alguien se va a atrever a decir que los miembros del cuerpo de Cristo no son sabios? Yo digo, no están entendiendo. Simplemente no están entendiendo. Porque tenemos que mirar como Dios mira, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Dios no nos revela la palabra para que nosotros vayamos ajustando la sintonía para ver cómo Él mira. Dice, iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así dice Dios en su palabra. ¿Cómo Él mira a la iglesia? Como una columna, como baluarte de la verdad. La iglesia está para sostener la verdad, porque no se sostiene por sí sola. Cristo dijo, el Hijo del Hombre va como está escrito de Él. Había una verdad bíblica. Había una verdad. Se le fue revelada la verdad. Y Cristo sabía, Él estaba para sostener la verdad en alto. El Hijo del Hombre va como está escrito de Él. ¿Cuántos leyeron esto? Él iba. No se quedaba quieto, Él iba. Me es necesario pasar por Samaria, dijo. Me es necesario pasar por Samaria. Había una necesidad en Él. ¿Qué? Que la palabra de Dios se cumpla. Que la palabra de Dios se cumpla. Que la palabra de Dios se cumpla. Y está escrito, y Él llevó adelante todo lo que estaba escrito de Él. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se cumpla. Iglesia, estamos en este mundo para que la palabra de Dios se cumpla. Para que la palabra de Dios se cumpla. Para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Para eso estamos en este mundo. Por eso el valor de la palabra. Hijo no sabio este. Y sí, ¿por qué era no sabio? Porque hace tiempo que se detiene, Él se detiene. No es que Dios lo detenía, Él se detiene. Dice, a punto de nacer, a punto de que pasara a otro lugar, se detenía. No sea así con nosotros. Que no sea así con nosotros. Con ninguno de nosotros sea así. Sino que a medida que Dios nos va hablando, para que nosotros avancemos. Porque ¿qué más podrá hacer Dios por su viña que ya no haya hecho? Nos capacitó de poder, de autoridad y de derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué detenerse? ¿Acaso no tenemos que llegar todos a la estatura de un varón perfecto? ¿No hay para todos esto? ¿O alguno ya no cree eso? Dice, hasta que todos lleguemos. ¿Todos? Todos. ¿Y qué es todos? Y se ve que no, ninguno queda fuera. Por eso dice, estimulémonos al amor y a las buenas obras, dice. Y Pablo decía, yo no me canso de hacerle recordar estas cosas porque quiero despertar en vosotros vuestro limpio entendimiento.
Yo quiero despertar en vosotros un limpio entendimiento. No me canso yo de amonestaros. Y para vosotros es provechoso, dice. Mientras estoy en el cuerpo, es lo que voy a hacer. Amonestaros. ¿Para qué? Para despertar en vosotros un limpio entendimiento. Un limpio entendimiento. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cómo cree que Dios lo mira a usted en Cristo? Podrá ser niño. Pero usted nunca rebaje la posición al Estado, amado. Nuestro Estado, pero nuestra posición no tiene que rebajarse. Nunca rebaje la posición que Dios le dio en Cristo por su Estado. En Estado vamos avanzando, pero en posición ya lo hemos alcanzado todo. En posición ya lo hemos alcanzado todo. En Estado vamos rumbo a la posición adquirida. Amén. Y tenemos que alcanzar una estatura espiritual por causa de la obra que se viene para nosotros. Ya mire cómo está todo convulsionado. Mire cómo está todo. Satanás ha estado trabajando en la vida de los hombres y le ha robado, le ha matado. ¿Qué? Dice, el ladrón vino sino a hurtar, matar y a destruir. Ha dejado al hombre sin fe. Usted vaya allá afuera. Hay gente, no hay esperanza para los hombres. No tienen esperanza. Porque, ¿qué es lo que viene a robar Satanás? ¿Qué es lo que hace que el hombre se pueda apoderar de Cristo? ¿No es la fe? Sí. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Vino a hurtar, matar y destruir. ¿Qué? La fe. Por eso dice que la fe para ser salvo viene por el oír y el oír viene por la palabra. Por eso necesitamos salir a predicar la palabra de Dios, porque la fe para salvación viene por el oír. Y Dios nos ha dado el mensaje de salvación a nosotros, no nos podemos quedar. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar. Avanzar. Le dijo Josué, donde ponga la planta de tus pies será tuyo, dice. Y le dijo a Moisés, quita las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Porque en donde estás pisando es santo. Ese espíritu que se apareció en una zarza armado se metió dentro de nosotros ahora. Donde nosotros pisamos, amado, ese lugar es santo, por lo que mora dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa? Yo me tengo que apoderar por fe de estas cosas. Nosotros cuando salimos a predicar allá afuera, salimos a territorio enemigo, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene a los hombres cautivados, les robó la fe, no tienen esperanza, para ellos todo le da lo mismo. Por eso los jóvenes matan por nada, le da lo mismo. Te van a matar, ¿qué me importa a mí? Hijo, no salga, ¿qué me importa a mi mamá? Ya no me importa más nada, este mundo... Y así hay muchos, matrimonios están así. Y nosotros tenemos el mensaje que puede hacer que la palabra de Dios obre en el corazón del hombre y el hombre vuelva a tener fe. Si yo me quería suicidar antes de venir al Evangelio, pregúnteme ahora. Ahora tengo esperanza. En ese momento que me quería suicidar, yo no tenía esperanza. Para mí ya estaba todo perdido. No tenía sentido el existir. Así hay muchos allá afuera. Por eso no nos podemos detener. Acá está el ejemplo. Hijo no sabio. ¿Cómo nosotros no vamos a ser sabios? ¿Cómo no? Estamos en Cristo. ¿Cómo no vamos a ser sabios nosotros? Nada más que ahora tenemos que actuar con sabiduría. ¿Amén? Tenemos que actuar con sabiduría. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Despojarnos de todo peso, dice, y del pecado que os asedia, dice. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos todavía piensan que tienen una carrera por delante? Despojémonos de todo peso, dice, y del pecado. Porque siempre está el asedio. Y sabemos que el pecado es toda injusticia. Y nosotros nos fuimos para ira puesto en este escenario, este mundo. Porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero Dios no nos llamó para nosotros para esas cosas. Al contrario. Dice,
y los que enseñan la justicia a la multitud, dice. ¿Para qué Dios nos llamó? Para enseñar la justicia a la multitud. Bendito sea su nombre. Yo espero que esto le haga meditar, amados, ¿sí? ¿Cuántos son sabios? El que es sabio y entendido, dice. Mire qué palabra tenemos nosotros. Mire si no hemos recibido palabra. En otro lado están saltando, hermano. Los tienen saltando, saltando y los tienen saltando. Con luces de colores. Con pantalla gigante y le muestran un montón de cosas en la pantalla. Y los tienen así. Cautivados, ahí lo tienen. Los tienen saltando. Los tienen danzando dentro de la congregación, danzando, los tienen entretenidos. No hay palabra, hermano. No hay palabra. Pero nosotros no podemos decir que no tenemos palabra. ¿Amén? Porque cada vez que venimos acá, venimos a oír palabra de Dios. Venimos a oír palabra de Dios nosotros. Por eso dice, si permanecéis en mi palabra, si permanecéis firme en mi palabra, conoceréis la verdad, o sea, me conoceréis a mí. Y si vosotros me conocéis a mí, os vais a conocer vosotros. Porque, ¿qué es conocer a Cristo si no es conocernos a nosotros? Si somos miembros de su cuerpo. ¿Acaso conocer a Cristo no es conocernos a nosotros? ¿No es conocer la verdad que está en Cristo y nosotros no somos miembros del cuerpo de Cristo? Entonces hay una verdad en Cristo, nosotros estamos en Cristo. Para eso venimos acá, para conocer la verdad. Dice, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del engaño. Así que no nos dejemos engañar. Creamos lo que Dios dice de nosotros. A este le dijo, hijo no sabio es. Porque ya hace tiempo que ya no debería detenerse. A punto estaba, dice, de nacer y se estaba deteniendo. Hace tiempo que ya no debería hacer eso. Hijo no sabio, dice Dios. Hijo no sabio. Así que seamos sabios nosotros de entendido, amén. Cuando viene la dirección de Dios, hagamos lo que Dios nos dice. Comprobemos que su voluntad es agradable y perfecta. Alegrémonos, gocémonos, llevemos frutos de esta vida espiritual. El mundo lo necesita. Porque no se trata de nosotros, se trata del mundo. Cristo no vino por él, vino por el mundo, lo necesitaba. Y Cristo está en el escenario de este mundo por causa del cuerpo de Cristo. ¿Por qué estamos? Por causa del mundo. Porque dice que Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Bendito sea su nombre. Bueno, hasta acá. Espero que le sea de provecho, amado, ¿sí? Cuando piense de usted, piense con cordura. Y cuando vaya a hacer algo, también piense primeramente, hágalo con cordura y después haga lo que tiene que hacer. Descubra que la capacidad se le fue dado. ¿Qué haré? ¿Qué más he de hacer yo por mi viña? Si el Señor ya lo hizo todo. Bendito sea su nombre. Como Él anduvo, dice que debemos andar nosotros. Amén. ¿Se quiere poner de pie? Póngase de pie, vamos a orar, amados, ¿sí? ¿Cuánto entendieron esto? ¿Lo entendió? Me alegro mucho. Si lo entendió, me alegro mucho. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice. ¿Libre de qué? Del engaño. ¿Por qué? ¿Qué hace el engaño? Te engaña. Te engaña, te miente. No hay nada que Dios nos pida que nosotros hagamos que nosotros no podamos descubrir que lo podemos hacer. Amén. Porque el Señor ya lo hizo todo y Dios nos introdujo en Cristo. Ahora tenemos que manifestar una obediencia perfecta. Ya que nos hizo participar de ella, ahora debemos mostrar esa obediencia perfecta. Así llevamos fruto. Bendito sea su nombre. Padre Santo, Dios del